Bien, arrancamos nuestra clase. Vamos a continuar con las partes de una computadora. Hoy nos toca software, ¿sí? Habíamos visto la parte física de una computadora en la clase anterior. El hardware, hoy vamos a ver todo lo relacionado con el software. ¿Qué es el software? El software hace referencia a toda la parte lógica de la computadora, ¿sí? Normalmente se utiliza el término software para hacer referencia a la parte de los programas de una computadora, ¿sí? El software abarca todo lo que no podemos tocar de una computadora, ¿sí? Todo lo que sea contrario al hardware es el software, ¿sí? Más que nada, les repito y siempre se hace referencia al software como los programas, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que el hardware sin el software no puede funcionar y obviamente el software sin el hardware tampoco puede funcionar. Tenemos distintos tipos de software. Tenemos el software de sistema, tenemos el software de programación, el software de aplicación y el software malicioso o malintencionado, el que comúnmente nosotros llamamos virus, ¿sí? Vamos a arrancar desde un software como el software de sistema, que es más general, y vamos a ir pasando por software más específicos, ¿sí? Vamos a aceptar a un compañero. Acá. Bien. Les decía los tipos de software. Software de sistema, software de programación, software de aplicación y software malicioso o malintencionado. Vamos a arrancar con el software de sistema. El software de sistema es una serie de programas que ya están preinstalados en una computadora, ¿sí? Y que permiten interactuar con el sistema operativo, que además dan soporte a otros programas y controlan el hardware, ¿sí? Eso es la función principal del software del sistema. Es un software muy simple, muy básico, pero es totalmente inaccesible para la mayoría de los usuarios, ¿sí? Usuarios más expertos y más avanzados pueden llegar a tocar y a manejar ciertas cosas de ese software, pero para la mayoría de los usuarios es inaccesible y además se comporta de manera automática, no necesita que nosotros estemos controlándolo, ¿sí? Este software lo que hace es administrar el potencial físico de la computadora. Bien, ¿se acuerdan que la clase pasada nosotros habíamos más o menos diagramado cómo funcionaba una computadora, ¿no? Se traía información del disco rígido, ¿sí? El procesador manejaba todo eso, traía la información del disco rígido, la almacenaba en la memoria RAM para tenerla más rápido y para tenerla accesible. Y todo eso nos mostraba por pantalla, ¿sí? El software de sistema lo que hace es toda la parte lógica de eso, toda la administración de eso, ¿sí? Administra la memoria RAM, administra los periféricos que habíamos hablado, administra el espacio en el disco rígido, ¿sí? Hace labores básicas y fundamentales para que el sistema pueda funcionar correctamente. Otra función de este software básico es que cuando nosotros encendemos la computadora, no sé si ustedes se han fijado que encienden la computadora y empieza a cargar una pantalla negra con letras blancas, ¿sí? Esa pantalla negra con letras blancas no es más que un software de sistema que lo que está haciendo es chequear y comprobar todos los componentes físicos, todos los componentes de hardware de la computadora que estén funcionando correctamente. Si la computadora se queda en esa etapa, ¿sí? de cuando inicia y se queda con letras en blanco, es porque está faltando algo, ¿sí? O podemos se nos puede haber desconectado el disco, o tener algún error de disco, o pasó algo con la memoria RAM, o algún dispositivo de hardware de la computadora no está
funcionando, ¿sí? Por eso no pasa de ahí, no nos permite acceder a lo que es el sistema operativo, a utilizar la computadora como deberíamos. Ejemplos de este software, ¿sí? Tenemos los cargadores de programas, que son justamente programas encargados de ejecutar otros programas, ¿sí? Cuando yo hago doble clic para instalar un programa, no es más que otro programa que está preinstalado ya en la computadora que hace que yo pueda ejecutar ese programa, ¿sí? Bueno, el sistema operativo, ¿sí? Que es el que administra, como el administrador general, digamos, de la computadora, ¿sí? Los sistemas operativos que nosotros conocemos, Windows, por ejemplo. Programas utilitarios básicos, lo que decíamos recién, los garantes de que funcione correctamente el hardware, ¿sí? O medidores de energía, temperatura y demás. Ustedes saben que estos programas funcionan, por ejemplo, si una computadora levanta temperatura, lo que hace este programa es apagar la computadora para prevenir que se queme, ¿sí? Distinto es si la computadora recibe un golpe eléctrico, ahí no podemos hacer nada, pero mientras la computadora esté funcionando, si hay algo del sistema que falla y levanta temperatura, justamente estos programas utilitarios y básicos lo que hacen es apagarla. BIOS, por ahí a lo mejor lo han sentido nombrar, el BIOS es el programa elemental de control de información del sistema y garantiza que la computadora se comunique con el mundo externo, ¿sí? El BIOS es el que maneja toda la parte de las entradas y las salidas de la computadora, ¿sí? Lo que sería el hardware, todo lo que conectamos por puerto y demás, un mouse, un pendrive, demás, el BIOS es el que maneja toda esa parte, ¿sí? Y después tenemos la línea de comandos, que son instrucciones preprogramadas en un sistema, ¿sí? Una línea de comandos sería, todos los tenemos, este símbolo del sistema, ¿sí? Esta pantalla negra, y hay ciertos comandos que nosotros podemos utilizar. Hay ciertos comandos que nosotros podemos utilizar y que el sistema va a responder de distinta manera. Esto es un lenguaje bastante antiguo que ha quedado en los sistemas operativos, pero que todavía se sigue utilizando, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Fíjense, este comando ping lo que hace es medir el tiempo de respuesta que yo tengo en mi conexión a internet. Entonces dice, quiero saber qué tiempo de respuesta tengo a la página google.com. Entonces la respuesta desde Google es de 30 milisegundos, 9 milisegundos, 27 milisegundos y 29 milisegundos. ¿Qué quiere decir esto? Que tarda aproximadamente entre 20 y 30 milisegundos, ¿sí?, en cargarme una página. Si ustedes lo hacen en su casa, lo prueban, la conexión a internet de ustedes puede ser distinta, ¿sí? Y puede que sea o más rápida o más lenta. Esa es la velocidad a la que le carga las páginas web. Ven que acá la media, el promedio, sería 23 milisegundos, ¿sí? Esto solamente para mostrarles cómo es la línea de comando o estos programas básicos que hablábamos de la computadora. ¿Hasta acá tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, profe, bien. Bien, perfecto. ¿Quieren consultar algo? Estoy leyendo el chat. Bueno, listo. Continuamos entonces. Bueno, les repito, estos programas básicos son normalmente inaccesibles para la mayoría de los usuarios. Por ahí no es necesario saber de memoria qué hace cada uno de los programas, pero sí para que sepan que están, que existen y que forman parte también de una computadora, ¿sí? Vamos a arrancar con los programas básicos, ¿sí?, de este software básico de la computadora. Uno de los más importantes, el sistema operativo, ¿sí?, el que más utilizamos.
Un sistema operativo es el software o programa más importante que se ejecuta en una computadora. ¿Por qué es importante? Porque permite interactuar y darles órdenes a la computadora. ¿Sí? Es nuestro entorno gráfico en el que nos manejamos para poder utilizar la computadora. Si la computadora no tuviera el sistema operativo, tendríamos que manejarnos directamente por línea de comandos, como hice yo recién. ¿Sí? Entonces tendríamos que acordarnos qué comando es para abrir tal cosa, qué comando es para ver X cosa. ¿Sí? Sin un sistema operativo, la computadora es totalmente inútil. Bien, ¿qué hace el sistema operativo? El sistema operativo administra los recursos de la computadora. Administra lo que es el software y el hardware. Es, como decía recién, como un administrador general. Es justamente una estructura que soporta y maneja todos los programas y todas las partes de la computadora. Y ahora vamos a ver cuáles son los sistemas operativos más conocidos. ¿Sí? El más conocido y el que más utilizamos, este que está acá, es Windows. ¿Sí? Pero existen otros sistemas operativos. Existe, por ejemplo, Linux. Existe Mac. Mac normalmente es el que traen las computadoras Apple. ¿Sí? El sistema operativo Mac. Y uno que ha surgido ahora con el tema de celulares, tablets, los televisores también lo traen ahora, es Android, ¿sí? Otro sistema operativo. Como todo, cada versión de sistema operativo, cada sistema operativo ha tenido sus distintas versiones y sus evoluciones, ¿sí? Arrancamos en 1985 con Windows 1, pasamos a 3.1, 95, XP, 2006, que arrancó Windows Vista, Windows 7. Estos dos, Windows XP y Windows 7, fueron los más relevantes. Windows 8 y actualmente estamos en Windows 10. Algunos de ustedes pueden tener Windows 10 o Windows 7. Los demás ya se han dejado de utilizar hace bastante. Pero bueno, ha habido una evolución en estos sistemas operativos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia tienen más o menos con, bueno, me conviene, no sé, tener un Windows 10 o un Windows 9? ¿Qué diferencia tienen más o menos? Bien, las versiones de Windows que vos podés tener en tu computadora dependen del hardware que vos tengas en tu computadora. ¿Sí? Obviamente, mientras más nuevo, mejores prestaciones tienen y mejor funcionan. Han ido limando y arreglando distintos errores en cada versión. ¿Sí? Pero lo que normalmente se tiene en cuenta es la versión de hardware que vos tengas. Si vos tenés una versión de hardware, digamos, de más o menos estos años, 2008, 2009, 2010, hasta 2015, lo que normalmente se usa es el Windows 7. ¿Sí? Ahora ya las computadoras nuevas, que vienen mucho más optimizadas, arrancan ya con Windows 10. Pero es más que nada, te repito, respondiendo a tu pregunta, es según la versión de hardware que vos tengas en la computadora. ¿Era esa la consulta? Sí, profe, gracias. Por nada. Bien, otra cosa que les quería decir es que estos sistemas operativos que tenemos acá, no son compatibles unos con otros. ¿Sí? Por eso después cada programa tiene sus especificaciones. Por eso cada programa tiene sus especificaciones. ¿Sí? Por ejemplo, un software, un programa que es para Linux no funciona en Windows y un programa que es para Windows tampoco funciona en Linux. ¿Sí? Lo mismo pasa con Apple y con Android, por supuesto. ¿Sí? Ninguno es compatible. ¿Sí? Y también, haciendo referencia un poco a esto, lo que ha pasado con la evolución de los sistemas operativos, si bien acá estamos en Windows, por ejemplo, un programa que funciona con Windows 10 no va a funcionar con Windows XP, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha habido una evolución en el sistema operativo y esos programas ya se han optimizado para estos nuevos sistemas operativos.
Bien, Android también ha avanzado, ¿sí? Elegí Windows y elegí Android porque son los dos sistemas operativos que más utilizamos, unos en los celulares y otros en las computadoras. ¿Sí? También han tenido un avance, también han tenido una optimización. Y bueno, lo que hablábamos recién, les he dejado acá unas notas donde dice, no hay compatibilidad entre sistemas operativos de distintas compañías, es decir, no hay compatibilidad entre Windows, entre Linux, entre Mac y entre Android. Entre ellos no hay compatibilidad, es decir, no podemos usar los programas que utilizamos en uno, no los podemos utilizar en otro. Algunos son de licencia gratuita y en otras se debe pagar. ¿Sí? Por ejemplo, Windows es de licencia paga. Que nosotros no paguemos es distinto, pero Windows en realidad se debe pagar para tener una versión legal, digamos, de Windows. Ya después, más adelante, vamos a hablar sobre las licencias gratuitas y las licencias pagas de los programas. Linux es gratis, ¿sí? Es un sistema operativo gratis. Y Mac también es de Apple y es pago, ¿sí? Pero el software, como decíamos, el software específico de cada sistema operativo, al no ser compatible entre ellos, han tenido que crearse como distintas versiones. Por ejemplo, un procesador de texto, ¿sí? El que nosotros comúnmente en Windows llamamos Word, en Linux se llama LibreOffice Writer, ¿sí? Y en Mac se llama Apache OpenOffice. Son programas que tienen la misma función, pero al no pertenecer o no ser compatibles con el mismo sistema operativo, se llaman de otra manera. Les repito, por ejemplo, Word en Windows es pago, Word en Windows es pago, LibreOffice en Linux es gratuito y Apache OpenOffice en Mac es pago. ¿Sí? Bien, hasta ahí lo que sería los sistemas operativos. ¿Sí? Vamos ahora con otro tipo de software, que es el software de programación. Vamos a cortar la grabación acá, entonces, para hacerlo en varias partes. Y continuamos.